¿Cómo andan? Como les contó Lauti, yo soy Juani. Y bueno, un poquito lo que vamos a hacer hoy es ver dentro de la biofísica los dos temas principales que ustedes tienen para ojo, que es la formación de imagen en el lente y en los espejos, y un poquito cómo es la biofísica de ojo, traspaso, formación de imágenes, y algunos de los errores de refracciones. Como a saber, son la hipermetropía, la miopía y bueno, un montón de patologías que no las tienen que saber muy a full, pero más o menos un conceptito vamos a ir tirando. Chicos, ¿alguno me quiere decir si de esto han tenido clase de consulta, clase, tuvieron con la Lili? El año pasado pasó que tuvieron una clase justo antes, después tienen una consulta, entonces como que este grupito de estudio en el medio les viene bien. ¿Han tenido? De consulta tuvieron. ¿Y han podido hacer las consultas? Porque por ahí, ayer, ahí está mi saludo. Claro. Sí, por ahí viste, el año pasado justo tuvimos esta antes de la consulta, entonces puedes cargar las preguntas, le preguntás a la Lili que la manejo muy bien a la biofísica. Pero bueno, les pregunto más que nada por eso, para ir más o menos estando en onda con qué han tenido. ¿Ahí ven bien la diapo? Se ve bien. Bueno, yo voy a ocultar las cosas. Bueno, bien, entonces, como les contaba, la parte de hoy se divide en dos clases. El año pasado las pudimos dar en 2 días diferentes, hoy por una cuestión de tiempo las vamos un poquito a amontonar, pero bueno, nos va a dar bien el tiempo, podemos plantear un descansito en el medio, así que bueno, esténse tranquilos. Me paran para preguntarme cualquier cosa, más o menos estas diapos tienen por lo menos la mínima información que tendrían que saber de los capítulos del Giancoli. Yo uso el Giancoli para armarla. Como les decía, yo uso el Giancoli para armarlas, también les recomiendo el Parisi. El que mejor les sirva para entenderlo está bien. E incluso si todavía no los han leído, más o menos verán que esto resume bastante prácticamente lo que el capítulo 23 y 25 de Giancoli dice. Si tienen alguna pregunta, yo voy a estar 2x3 mirando el chat, por las dudas, pero bueno, si se me llega a pasar de largo, el Auti Ro o alguno de los chicos me para, levanta la mano o con el botoncito que tienen, o bueno, hablan nomás, me interrumpen y volvemos. Bueno, la primera parte, chicos, de la biofísica es de la óptica. Generalmente la óptica es cuando nosotros hablamos de la proyección de los rayos para ver en el trayecto de estos por algún medio, a saber que puede ser un lente, a saber que puede ser un medio sólido, o el caso más usado para entender la formación de imágenes que son los espejos. Bueno, este también puede ser un medio donde yo proyecto un rayo desde una fuente, la más usada es el sol. Entonces este rayo sale de esa fuente, proyecta en el objeto o en el medio, bien, y me devuelve una imagen de un lado virtual y de un lado real. Generalmente las imágenes formadas por reflejo, le vamos a decir que son virtuales. Las imágenes formadas por refracción, o sea, por el traspaso del rayo en el medio, como es las que nosotros vemos a través de un parabrisas o a través de un lente, son imágenes que le podemos decir que son reales. ¿Bien? O sea, proyectan el objeto con las características que tiene, o sea, en la misma simetría, o sea, básicamente un tamaño parecido o el mismo, y no suele estar invertido. Son como dos de los primeros conceptos para entender la diferencia entre lo que es virtual y lo que es real. A ver si, por eso me traba esto. Los conceptos fundamentales, como ven acá, siempre tengan en cuenta que tomamos una fuente de luz, en este caso es el sol. A ver si puedo ponerle un puntero acá. Bien. Realmente nosotros siempre tomamos una luz de donde parten los rayos, siempre de una fuente de luz, como en el caso del Sol, parten miles de rayos, pero nosotros para ser prácticos y entender la formación de las imágenes a partir de objetos que pueden ser reflejados, después vamos a ver la diferencia entre objeto e imagen, generalmente aislamos un solo rayito que es de nuestro interés para estudiarlo. Entonces, si nosotros tuviésemos una fuente que emite un rayo, van a ver que siempre hay un rayo de incidencia, ¿sí? Que es el que parte de la fuente hacia la superficie. En este caso, como planteamos espejos, es el espejo. Entonces, esta superficie hace incidir al rayo,
este rayo refleja, dándome el segundo rayo que es el de reflexión y se define como el de curso posterior. Y hay una porción en el medio que absorbe el rayo y hace que éste siga en su curso, haciendo una desviación del sentido que venía. Ven que este rayo, que viene de manera diagonal, cambia su dirección a un sentido que es más que nada transversal. Y esto está dado por la refractometría, porque como el rayo pasa a un medio A, que es el aire, a un medio B, que es el sólido, no sigue con la misma dirección. Estos tres rayos son fundamentales, porque yo los voy a usar mucho para plantear los diferentes problemas que hay en relación a la formación de imágenes en los espejos, en los medios o en las lentes. ¿Sí? En cualquier medio que se refleje un rayo, o que incida, mejor dicho, siempre va a haber estos tres rayos. Eventualmente, en los espejos que tienen una gran superficie de reflexión, o sea, de formación de reflejo, vamos a tener mayor formación de este y menor de este. Y, por ejemplo, en los vidrios que tienen una gran superficie de reflexión, vamos a tener mayor formación de esto que de aquel. ¿Sí? Pero más o menos nos manejamos así. Siempre cuando nosotros planteamos un problema de la formación de un rayo, perdón, de la formación de una imagen mediante un rayo que incide, siempre tengamos en cuenta, más que nada en el caso de los espejos, que desde la fuente el rayo que sale reflejado siempre tiene un ángulo igual, o sea, del mismo valor, y esto es por ley física, ¿sí? Hay que se proyectó. Entonces, si del foco sale un rayo, pega en el espejo y vuelve, yo trazo una línea imaginaria en el medio de la incidencia de estos dos rayos, ¿sí? Que se llama la normal. Esta normal describe dos ángulos, uno de reflexión y uno de incidencia, que por concepto son iguales. Esto pasa siempre que yo proyecto un rayo en una superficie plana. Ahora, no siempre la luz viene a incidir en un objeto que es plano. Hay diferentes objetos rugosos. Tengan en cuenta, por ejemplo, que si yo agarro un pedazo de papel aluminio, lo arrugo y lo extiendo, va a ser una superficie sumamente irregular, y esta superficie, que es sumamente irregular, van a ver que no cumple la función esta de ser totalmente plano. Pero, sin embargo, esta ley se cumple. Porque a pesar de que no tengo un objeto 100% plano en su superficie, si yo aíslo cada uno de los rayitos que vienen de la fuente, cada rayito individualmente cumple esta ley. ¿Sí? Y esto se llama reflexión difusa. ¿Bien? Acá lo tienen un poco más esquematizado. Fíjense como, por ejemplo, esto es una superficie totalmente rugosa, totalmente una superficie irregular, pero cada rayo, por ejemplo este que es el incidente, lo vamos siguiendo, describe con el de reflejo una normal que da dos ángulos iguales. El mismo caso para este rayo, ¿sí? Que su incidente con su reflexión describen ángulos iguales para la normal, pero sí no son iguales los ángulos de un rayo de este lado que, por ejemplo, de este lado. Eso se llama concepto de reflexión difusa. Es un concepto meramente, no lo vemos, nosotros estudiamos espejos, los espejos por definición y por cómo los miramos son totalmente planos, haciendo que todos sus rayos vayan en la misma dirección. A ver si tengo alguna imagen para mostrarle de los espejos. Bueno, la vamos a ver más adelante. Bien, hasta acá entonces, esto es un poquito entrando mucho a lo que es lo teórico. Usamos mucho los espejos, en verdad, no porque nos interese saber algo en particular del medio, sino porque es la mejor manera de entender la reflexión, que la reflexión se pone mucho en juego en la formación de imágenes de los anteojos, que eso sí nos importa un poco más, ¿sí? Y nos ayuda un montón también a entender cómo estudiar estos tres rayos que yo les estoy diciendo, que básicamente son la base de la biofísica, no solo del ojo, sino de la formación de las imágenes. Entonces, es por eso que usamos más que nada estas superficies. Los espejos, bueno, en lo que son características, más o menos el 95% de la luz tienen la capacidad de reflejarla y solo un 5% la refractan o la absorben, ¿sí? Entonces lo hace un medio más que ideal para el estudio de los diferentes rayos. Bien, bueno, acá tienen el mejor ejemplo de un espejo plano. Esta imagen de vuelta vuelve a estar en el Giancoli. Generalmente yo siempre tengo que entender que si yo reflejo un objeto voy a tener el objeto de un lado y la imagen, que es un concepto totalmente diferente al objeto,
formado en otra parte. En este caso se va a formar en el ojo, ¿sí? Bien. Y la imagen la podemos definir como la proyección de los rayos del objeto. Entonces, por ejemplo, yo tengo este frasquito de aerosol acá, ven que desde A, ¿sí? O sea, el punto de objeto, el objeto y donde salen los rayos se llama punto objeto, parten los rayos con un rayo incidente, una parte se refracta y otra parte sale, ¿sí? De manera de reflexión para formar el foco, en este caso en el ojo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ahora nos vamos a concentrar en esta parte. Vamos a sacar el ojo del lado y vamos a quedarnos acá. En el espejo plano, obviamente, la refracción me forma una imagen invertida del objeto, ¿sí? Por los rayos que yo le dije, de tamaño real en el caso de los espejos planos. ¿Bien? Y esta imagen, vamos a ver que describe, o la ley del espejo plano es que, como la distancia del objeto a la incidencia, que le vamos a decir B, es igual a la distancia de la incidencia a la formación de la imagen, que acá es C, o la imagen virtual, estos dos triángulos que se forman, ¿sí? Entre la distancia del objeto y la distancia de la imagen, son iguales, por eso por ley, la distancia objeto o el objeto es igual a la imagen en tamaño, ¿sí? Y en altura, en los espejos planos. Esto es importante porque no todos los espejos cumplen esta ley. ¿Bien? Y bueno, como definición, siempre la percepción es de esto que nosotros vemos, parten los rayos que son reflectivos, ¿sí? Y se proyectan en el ojo, convergen en el cristalino y forman la imagen en la retina. ¿Sí? Que eso es parte de la segunda clase. Bien. Esto es un poco lo que les contaba antes. Si yo un objeto A, ¿sí? Lo proyecto a una incidencia B y la imagen del rayo que refracta se forma en C, por concepto trigonométrico, estas distancias son iguales porque estos dos ángulos son iguales, debido a que la normal entre el rayo de incidencia y el de reflejo con el de incidencia y el de refracción tienen el mismo ángulo, entonces yo tengo este ángulo es igual acá, este ángulo es igual a este, y como esto es un ángulo recto es igual a 90, por conclusión, el objeto y el objeto virtual, que es la imagen, son iguales. Bien. Hasta acá, más o menos van entendiendo, están un poco perdidos, ¿cómo lo vienen llevando? A ver si hay algo en el chat. Joya, bueno, se reentiende. Bien. Entonces, bueno, con esto más o menos es entender los espejos planos, ya más o menos vamos viendo que conceptos que después se van a ver cómo se empiezan a entrever un poquito más, pero ya a priori sabemos que para un espejo o para cualquier superficie hay un punto de incidencia, ¿sí? Un objeto donde llegan los rayos y los rayos salen y van a este punto de incidencia, una imagen que se devuelve, que puede ser delante del espejo o detrás del espejo, o si esto fuese un lente o un anteojo, como le quieren decir, puede ser delante del anteojo o detrás del anteojo, ¿bien? Y después, finalmente, hay un rayo que refleja, que también nos puede dar una imagen, porque la imagen puede ser por reflexión o por reflejo, ¿sí? Y bueno, según qué se ponga en juego, es como es esto, cómo lo percibimos. A ver, ¿qué más? Bueno. Hasta acá, aunque no parezca que piensen que están medio perdidos, ya podemos resolver uno de los siguientes planteos. Que esto también, háganme acordar al final de la clase, antes de que me olvide, porque les tengo una sorpresa final. Porque, bueno, como hoy la clase estamos más compactados de tiempo y no vamos a llegar a hacer como hice el año pasado, que me paraba, hacía los ejercicios en el pizarrón y todo eso, bueno, más o menos les preparé algo como para el final para ayudarlos un poco a entender esto. Así que háganme acordar, que no me desconecte sin que se las dé. Bien. Bueno, este planteo, verán que dice que yo tengo una mujer de 1,60 m de alto que se pone de pie frente a un espejo. Es un espejo vertical. Me pregunta cuál debería ser la altura mínima del espejo y a qué distancia por encima del suelo tengo que yo colgar el espejo para que la mujer se pueda ver reflejada en todo su cuerpo. Bien, y me da un dato que dice que supongamos que el ojo está en 10 centímetros por debajo de la parte superior de la cabeza, o sea, del pelo a los ojos hay 10 centímetros. Entonces, me pregunta,
¿A qué altura yo tengo que poner un espejo para que la mujer se vea de cuerpo entero? ¿Bien? Y ahí como dato me dice que, en este caso, la fuente y el perceptor son la misma cosa. Porque lo que no pasa acá es como en este ejemplo, no es una persona mirando el reflejo de un objeto, sino es una persona mirándose a sí misma. O sea, es a la vez quien recibe los rayos de luz para reflejarse y quien observa. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que voy a hacer acá, porque siempre con práctica se entiende mejor esto con teoría, es hacerme un mapita mental de cómo voy a plantear las situaciones para resolver los problemas de biofísica. Yo tengo una mujer que tiene 1,60 m. Esta mujer, dijimos que los ojos están 10 centímetros por debajo del pelo o de la frente. Si yo quiero saber a qué altura tengo que colgar un espejo para que esta mujer se vea de cuerpo completo, quiere decir que tengo que entender dónde tiene que incidir el rayo que va desde la base del pie y desde la parte superior de la cabeza hacia el espejo. ¿Por qué la base del pie y por qué la parte superior de la cabeza? Y porque son el punto más lejano y el punto más cercano, donde la señora se tiene que llegar a ver. Entonces, lo primero que yo hago es, a ver que quiero esconder esto. Vale, ahí está. Lo primero que yo tengo que hacer es saber que si hay un rayo incidente que viene desde la base de los pies, hay un rayo de reflejo, ¿sí?, que va a ir al órgano perceptor, que es el ojo, que es el que está viendo la imagen formada, en este caso de este lado. Entonces va a haber una normal en el punto de incidencia. ¿Se acuerdan de la ley de reflexión difusa? Bueno, yo trazo mi normal a 75 centímetros. ¿Por qué a 75 centímetros si 75 centímetros no es la mitad de 1,60 m, que es lo que mide la mujer? Bueno, por el datito de los ojos. Como el rayo se proyecta desde los pies primero y vuelve a los ojos, y los ojos están a menos de 10 centímetros, la incidencia no está a 80 centímetros, sino a 75. O sea, desde los pies hasta los ojos. Entonces, por lo menos el espejo, la mínima altura a la que yo lo tengo que poner para que la señora se pueda ver los pies, son 75 centímetros. Ahora, necesito saber hasta dónde tiene que llegar para que se pueda ver la parte superior de la cabeza. Bien, ahí está la normal, a 75, la mínima altura. Perfecto. La porción superior de la cabeza, bien, parto lo mismo, hago incidir un rayo desde la base, que me vuelve a los ojos, y trazo mi normal. Mi normal en este caso es a 5 centímetros. A 5 centímetros, entre los ojos y la frente, viene la normal. Entonces, por concepto, yo sé que el espejo tiene que estar hasta el 1,55 m. Entonces, únicamente lo que hago ahora es a el 1,60 m que mide la señora, le resto esto, perdón, al 1,55 m de esta normal, ¿sí?, le resto los 75 y me da que el espejo debe medir 80 centímetros. ¿Más o menos entendieron por qué este planteo? A ver. Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, yo voy a ver chat. ¿Podés repetir la parte de los ojos, digamos, por qué tiene que estar a esa altura? Claro, ¿cómo Digo, no? lo de la normal de 5 centímetros. Eso no Exactamente. Bueno, entendí. ¿quién habló ahí? Nicole. Bueno, Nicole, mira, es así. Cuando yo ya resuelvo la altura mínima, que es la normal, entre los pies y los ojos, ¿sí?, ahora tengo que saber cómo hago para que en este mismo espejo me entre la cabeza de la señora, digamos. Entonces, yo, si quiero que ella se vea cuerpo completo, el rayo 1 viene de los pies y el otro de la cabeza. Como viene de la cabeza, cuando vuelve a los ojos. Porque acordate que de acá incide, de acá se refleja, y como ella es la que está viendo su reflejo, ahí es donde termina el rayo. ¿Bien? Y como el problema decía que entre la cabeza y los ojos hay 10 centímetros, la normal de este trazado de incidencia y reflejo o reflexión son 5 centímetros.
Entonces el espejo tiene que estar 75 centímetros por arriba del suelo y hasta menos 5 centímetros de la altura total de la señora. Entonces 5 más 75 son los 80 centímetros más o menos que debería medir el espejo. Más o menos por concepto. O sea, tiene que llegar desde los 75 hasta el metro 55. Ahí más o menos, ¿sí se entendió? ¿De por dónde viene esto de los ojos? Disculpa, Juani, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, pregunten. ¿Por Díganme. ¿Por qué 5 centímetros? O sea, no termino de entender por qué 5 centímetros y va desde los ojos hasta la punta de la cabeza. El ojo, digamos, el rayo se refractaría desde la punta de la cabeza hacia, en ese caso, el espejo y volvería hacia los ojos. Claro. Porque es la mitad, ¿no? Y la normal. Porque se saca la mitad. Claro, nunca se olviden del concepto de la normal. Ah, claro. Claro. Genial. Porque, ¿qué pasa? A mí no me interesa, o sea, a mí no me interesa que el espejo esté en este rayo, porque este rayo es el que se refleja. ¿Sí? Este rayo, o sea, mira acá. Ni siquiera necesito que yo haya espejo por arriba de donde viene este rayo. Sí necesito que por lo menos esté donde el rayo más superior del cuerpo de esta señora pueda pegar. ¿Bien? Claro. Y ese punto donde el rayo se divide y deja de ser de incidencia para pasar a ser de reflejo o de reflexión, es la normal. Claro, Y me olvidé como del concepto de la normal. y como este reflejo es de un rayo que es el que tiene que entrar en los ojos, porque no se olviden que de este cuerpo salen miles de millones de rayos, pero como este rayo es el que tiene que entrar en los ojos, ¿sí? La normal me va a marcar la altura mínima del espejo. Y esto, chicos, es trazando un rayo. Obviamente, yo lo puedo hacer con un montón de rayos a esto y me va a dar resultados diferentes, pero no son los rayos que me sirven. Yo necesito el último rayo y el primer rayo. O sea, el de más abajo del cuerpo y el de más alto del cuerpo. ¿Sí? Lo bueno de este Bien, planteo es que... gracias. No, por nada. Lo bueno sepan de este planteo es que es totalmente teórico. Es nomás, viste, ponerse a más o menos razonar. Como siempre, la física y la matemática complican un poco todo porque tenés que estar muy filoso en el tema del razonamiento, porque si no, viste, cuesta. Pero más o menos, se los traigo para que piensen o vayan viendo que la normal sirve, que la incidencia sirve, y que nunca nos salimos de 1, 2 o 3 rayitos que nos sirven para plantear los problemas. Bien. Bueno, acá está la imagen de Giancoli, mismo caso. Ven cómo se forma una imagen virtual del mismo tamaño, las mismas dimensiones, por la ley de que se forman triángulos iguales con iguales ángulos, ¿sí? Y bueno, como acá el espejo también te lo dibuja en la normal entre los 0,10 metros o 10 centímetros que hay entre la frente y los ojos. Bien. Bueno, notas siempre, esto es para cuando se los quieran poner a hacer, siempre consideren la distancia entre la imagen y la percepción, es importante, ¿sí? Entre esto y esto, ¿sí? Nunca se olviden cuál es la fuente de percepción, que en este caso el ojo humano, o sea, hasta a dónde tiene que ir los rayos para que se forme la imagen, que es siempre el ojo, ¿sí? Bueno, y después otras cosas que dice, la altura que necesito para percibir algo entre los rayos A que reflejan en E, bien, ¿sí? Y la altura mínima para percibirlo también, un poco de lo que les contaba. O sea, ¿cuál es el punto más bajo que puede estar el espejo para que el rayo que incide pegue abajo? ¿Y cuál es el punto más alto que tendría que estar para que el rayo que incide acá pegue abajo? No es la misma altura donde sale el rayo, pero sí la altura de donde tiene que sí o sí partir el reflejo de ese rayo. Les preguntan en el chat. A ver, ¿qué hay preguntas? Sí, Juan, y ahí te iba a decir justo. Te preguntan si tiene que ver también la distancia entre la persona, digamos, y el espejo. Y ese dato no te va a cambiar mucho. Sí, es cierto, a ver, que mientras vos más te alejes, reduzcas el ángulo acá y menos normal haya entre esto y aquello, entonces el espejo necesariamente va a ser más chico. Porque, a ver, por ejemplo, si yo me voy más lejos, ¿sí? Acá se va a formar entre la incidencia y un ángulo, entre la incidencia y la reflexión, un ángulo que va a ser mucho más grave, ¿sí? O sea, va a ser mucho más chico. Haciendo que, precisamente, haciendo que la distancia entre este rayo y este rayo sea mayor, pero puede incidir en un punto más alto. Entonces sí, obviamente, si la señora se aleja,
no vamos a necesitar que el espejo sea 80 centímetros, sino puede ser de menos. Pero bueno, eso está bueno porque lo van más o menos razonando por la teoría. ¿Sí? Y por eso la importancia entre la ley esta que yo le decía del triángulo. Si yo muevo la distancia del objeto, muevo la distancia y la imagen, entonces, bueno, puede que el rayo, la normal, la trace a un punto mayor que 75 centímetros, sea 80, sea 85. Así como si me acerco, seguramente la normal es en un punto mayor. Y yo necesite colgar el espejo tal vez a 1,40 m del piso. A ver qué otras preguntas hay. Más grande el espejo si se aleja la persona. Sí, en verdad, mientras más te alejas en los espejos chicos, más te ves. ¿Cómo sabemos en qué punto incide? Y generalmente, siempre, ahí no me pregunta Juliana, Juli, los puntos en los que incide siempre es el punto medio entre el órgano receptor, que es el ojo, y el rayo que a mí me interesa ver. Por ejemplo, si en este caso me decía que quiero ver a una persona de cuerpo completo, y quiero ver, y para verla de cuerpo completo tengo que ver la base de la persona y la porción superior, y es lógico pensar que el rayo que me sirve es el que viene de más abajo de la persona. Y siempre la incidencia va a ser en el punto medio. Y como llega a los ojos, que es la reflexión, la normal. Así que siempre que ustedes dibujen dos rayos, los hacen de iguales ángulos, ¿sí? Y en el medio, tuki, trazan la normal y ahí van a ver dónde es que pegan el espejo. Bien. Ahí está. ¿Cómo sabemos en qué punto incide? A ver si hay otra. Claro, ahí ves lo que dijo Lucía, que es verdad, que mientras más atrás me voy, el ángulo de incidencia con el de reflexión varía, ¿sí? Entonces el espejo no necesita ser del mismo tamaño. Que esto lo pueden comprobar. Mientras más atrás se ven en un espejo, más grandes se ven. Mientras más se acercan, más grandes necesitan que sea el espejo para verse ustedes mismos, el cuerpo completo, chicos. Bueno, ese es el problema 1 planteado. Ahora, bueno, tenemos un datito más agregado, porque pasa lo siguiente. En los espejos planos está todo bien, porque al ser la superficie plana, la imagen que me devuelve, el objeto reflejado, que puede ser una persona, puede ser algo que se esté reflejando, siempre es del mismo tamaño y es real por la ley de los triángulos. Pero ahora tenemos un problema. Más que un problema. No todos los espejos cumplen esta ley, porque hay espejos los cuales han sido fabricados para amplificar los tamaños de las imágenes. ¿Qué quiere decir? Que un objeto, al reflejarse en ese espejo, se puede ver más grande o se puede ver más chico. ¿Cuáles son los dos casos más comunes? Bueno, los espejos cóncavos, ¿sí? Que son esto, que es el espejo de maquillaje afeitado en el baño. Este espejo que parece liso, vos lo ves y en verdad es una superficie cóncava, lo que hace que al reflejar los rayos incidan en un punto, que es el punto focal, dando que el objeto reflejado me dé una imagen de mayor tamaño. Mientras que los espejos convexos, ¿sí? Porque tienen una convexidad, hacen totalmente lo contrario. Los rayos reflejados divergen en parte en el lado refractivo, ¿sí? Más que el lado refractivo, en el lado de reflejo, pero dentro del espejo, me dan una imagen menor o de menor ampliación al objeto que yo reflejo. Bien. Vamos a empezar por lo que yo pienso que son los más fáciles, que es entender los cóncavos. El libro incluso te sigue el mismo esquema. Y verán que el cóncavo primero cumple la misma ley que de la reflexión o la ley de los rayos. Yo trazo unos rayos, que son estos que se llaman los paraxiales, y el ángulo de incidencia el ángulo entre la incidencia y la reflexión siempre tienen los mismos ángulos y yo puedo trazarla normal en estos rayitos. Pero me cambia en que al ser esta superficie curvada, cada rayito tiene una incidencia y una reflexión de ángulos diferentes al anterior. Estos rayitos que vienen de una fuente y se proyectan en el espejo se llaman rayos paraxiales, porque van paralelos al eje, ¿sí? Como esto es una superficie cóncava o una semiesfera, si le quieren decir, tiene un eje. Y acá se me agregan, para la resolución de los planteos, un montón de otras variables que yo necesito conocer para saber dónde se forma la imagen.
Porque acá la ley de los triángulos ya no se cumple. Entonces, el objeto que reflejo no es ni del mismo tamaño ni está a la misma distancia, sino que yo en ese espejo lo veo como más cerca y lo veo más grande. Entonces, ¿qué voy a tener que saber primero? Si yo pongo un objeto X acá y refleja estos rayos, convergen, ¿sí? Porque este espejo precisamente fue fabricado para eso, para que los rayos converjan, se crucen en un punto en el que yo voy a llamar el foco, ¿sí? Este punto siempre está sobre la línea principal o sobre el eje del lente, ¿sí? El punto medio de este lente, ¿sí? Y formen algo que se llama la longitud focal. La longitud focal más o menos está en el medio del radio, ahí les explico bien qué es eso. Pero bueno, la longitud focal es de donde se cruzan los rayos hasta el lente. ¿Sí? Es un dato que obviamente se calcula, y se calcula también para graduar anteojos. Y desde este punto focal, tengan en cuenta que si esto es una esfera y yo lo termino de cerrar, va a haber un radio, ¿sí? Porque toda la esfera tiene un radio que es el punto medio entre la esfera y cualquiera de sus bordes. Eso por definición es el radio. Ese radio generalmente es el doble de la longitud focal. O sea que si yo alguna vez no sé a qué punto está el foco generalmente se forma en la mitad del radio de este lente. Así, cierto divino, chicos. Bien. Bueno, el centro de curvatura es el centro de la esfera o el radio. Eso también les digo. O sea, siempre que nosotros nos refiramos al radio, lo vamos a nomenclar con la letra C, de centro de curvatura. Bien. Y la distancia del objeto generalmente siempre tiene que estar entre el centro de curvatura, más o menos, ¿sí? Y la longitud focal, ¿sí? Entonces, donde yo paro el objeto que quiero reflejar, lo reflejo, se llama distancia objeto hasta la lente, y donde me devuelve la imagen, que la imagen es siempre después del punto focal, se llama distancia de imagen. A ver si tenemos unos ejemplos. Bueno, acá está explicado lo de curvatura. Ven que si yo este lente lo cierro, tengo un radio, ¿sí? Que es la distancia de los bordes al centro. Esto es el centro de curvatura. El foco siempre está en la mitad, ¿sí? Al centro de curvatura. ¿Sí? Bien. Y bueno, esto después habla acá, bueno, de que traza diferentes triángulos. Esto lo único que explica es que si yo trazo un triángulo entre el foco con la incidente, es un triángulo isósceles igual al que es entre la curvatura y el incidente. Entonces, por trigonometría, como este triángulo del foco con la incidente es igual al de la curvatura con la incidente, esto está en función de esto. O sea que si se corre el centro de curvatura, se corre el foco. Esto es teórico, no se pierdan mucho con esto. Esta F minúscula es para hablar de la distancia focal, y esta R es de radio, ¿sí? La distancia focal, del lente al foco. Bien. Y bueno, dice, esta ley aplica cuando tengo un objeto en el infinito, es decir, no hay distancia entre la incidencia y el objeto. Claro, bueno, eso también, si yo ahora paro un objeto acá, evidentemente, si yo paro un objeto acá, siempre hay que tener en cuenta que los rayos provengan del infinito, ¿sí? Pero bueno, tampoco le cambia mucho a la ley para entender la diferencia entre curvatura y foco. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo tenemos que entender o plantear los problemas, ¿a quién pregunta? En el caso solo habría un rayo incidente y rayo reflejado. Esto capaz de la pregunta anterior. Sí, en el caso del espejo plano hay uno incidente, uno reflejado, y el que refracta o va hacia el espejo, ese no nos interesa para ese cálculo. Bueno, esto, de la formación de las imágenes. Para yo entender cómo se me va a formar una imagen más grande al objeto que yo reflejo en los espejos, hay una ley que se llama el diagrama de rayos o la ley de los 3 rayos. Esto quiere decir que yo siempre, para plantear problemas, tengo que proyectar 2 de 3 de los rayos que me sirvan para poder hacer converger los rayos que inciden en un foco, ¿sí? Y en este foco seguir para formar la imagen, ¿sí? Estos 3 rayos se llaman rayo 1, 2 y 3. Bien. Y van a ver que generalmente son 1. Supongamos que tenemos una fuente de luz acá, por ejemplo un foco o el sol. El rayo llega, ilumina el objeto, del objeto sale el rayo, o sea, refracta el objeto un rayo, incide en la lente, en el espejo, perdón, vuelve con ángulo de incidencia y reflexión, pasa por el foco y forma la imagen. ¿Sí?
Ven que acá, bueno, la imagen está atrás del centro de curvatura. El rayo 2, al revés, como los rayos pueden salir en cualquier dirección, porque son millones de millones, vamos a tomar el rayo que sale del objeto. Cuando yo hablo de O' es punto objeto, o sea, un punto que yo tomo el objeto, como tomamos el pelo y los pies de la señora, bueno, esas son las O' en este caso, y este rayo 2 sale, pasa por el foco, después se incide en el espejo y vuelve a formar la imagen. Y después está el rayo 3, el mismo rayo que nosotros usamos para explicar la relación curvatura con foco, de que si esto se agranda, esto también. Y este rayo sale directamente del objeto, vuelve sobre sí mismo sin pasar por el foco, y es el que le pega al centro de curvatura, y se cruzan en un punto en el cual forman la imagen. ¿Sí? De vuelta acá imagen tiene el apóstrofe I', porque es una imagen, es un punto de la imagen que el ojo percibe ampliado, y la biofísica, para simplificar las cosas, traza o dibuja todos los parámetros que quiere calcular sobre el eje principal. Por eso, bueno, esto es el punto, esto es la imagen, y esto es el punto de imagen que vemos. Pero es lo mismo por concepto. ¿Sí? Es más, esto a veces ni siquiera se dibuja. Bien. Si han entendido la ley de los 3 rayos, esto es buenísimo para poder plantear los problemas, porque ya tenemos los conceptos básicos para entender por qué las imágenes se agrandan o se achican en los espejos cóncavos. ¿Sí? ¿Qué son? La longitud focal, ¿sí? La distancia del objeto, o sea, del objeto al lente, distancia objeto, la distancia de la imagen formada al lente, se llama distancia imagen, lo que es el centro de curvatura, que siempre está en relación al doble del foco, y también la teoría dice que siempre el objeto siempre se para a mitad de la formación de la imagen, o sea que si a mí una imagen se me forma más o menos, dice, en verdad no es que se para a la mitad, sino que es proporcional, o sea, si yo corro el objeto más cerca, la imagen se me forma más cerca, si yo el objeto lo corro más lejos, la imagen se me forma más lejos, ¿sí? Y obviamente con menor definición. Mientras más lejos del espejo se forme la imagen, ¿sí? Menor va a ser la definición. Bueno, ecuación del espejo. A ver si qué más preguntas hay. Ahí está. Bueno, en ecuación del espejo, la ecuación del espejo es básicamente para, de todo lo anterior teórico que yo dije, interpretar a ver de qué tan grande, ¿sí? Y a qué distancia se me va a formar a mí un objeto que yo lo reflejo en un espejo cóncavo. Por ejemplo, si yo acá tengo un autito, lo reflejo, quiero saber a qué distancia de imagen, o sea, a cuánto del espejo yo voy a sentir que está esta imagen y qué tan grande vas a ver. Por eso viene algo que se llama la ecuación del espejo, y viene en base a los valores que yo le dije antes, longitud focal, curvatura, punto objeto, punto imagen, y se me agrega altura de objeto, ¿sí? Que acá lo definimos como la distancia que hay entre el eje principal y el punto O', pero en verdad es qué tan grande es el objeto. O sea, si me dicen un autito de 8 centímetros, bueno, esa es la altura del objeto, ¿sí? Y yo quiero saber qué tan grande lo voy a ver, porque si yo lo reflejo acá al autito de 8 centímetros, capaz que lo veo de 12. Bueno, esa es la altura de imagen. Bien. A ver cómo seguimos. Bien. Acá. Para plantear los problemas, esto habla, bueno, un poco de dónde viene la ecuación del espejo. Acá relajamos, esto no hay que darle bola, porque lo único que nos sirve es esta ecuación, que es la del espejo, y esta ecuación, que es la de amplificación. Esta es para saber a qué distancia están los objetos o las imágenes, o la longitud del foco, si yo no la tengo en este caso. Y acá me dice para saber qué tan grande o qué tan chico se hizo el objeto, grande en el espejo cóncavo y chico en el convexo. Pero bueno, un poco acá lo que quiere explicar esto es que, como en el espejo cóncavo, la altura del objeto forma con el punto focal un triángulo, ¿sí? Ven acá que yo proyecto el punto O' y el punto F de foco, que es igual en ángulos al que se forma entre el foco, el rayo 1 y el lente. Quiere decir que si yo corro el foco, ¿sí? Si yo corro el foco porque achico la distancia del objeto, la longitud focal no solo que se va a achicar, sino que siempre va a estar en relación a esto. O sea que yo, mientras más corre el objeto para acá, más antes van a convergir los rayos, y mientras más yo lo cierre, más lejos van a converger sobre el eje. Es un detalle más que el libro ilustra, ¿sí?
pero quiere decir que siempre el objeto está en relación al punto del foco. De la misma manera como también el objeto con el espejo siempre está en relación a la formación de imagen. O sea, si yo, mientras más acerco la imagen, más acerco el objeto, perdón, más antes se forma la imagen, mientras más lo alejo, más lejos se va. Esto un poco para que entiendan por qué dice que los cocientes entre la distancia objeto y distancia imagen van variando según cómo yo mueva estos triángulos. ¿Sí? ¿Qué más? Seguramente le habrán mandado una guía en la facu de primer año, en la que vos tenés un espejito en el medio y vas moviendo el foco y te va mostrando la mariposita más grande, la mariposita más chica. ¿Sí? Bueno, ese coso ya no funciona más, así que si se lo mandaron, díganle en la facu que no se puede abrir. Y bueno, entonces bueno, la ecuación del espejo por concepto dice un poco eso, que si estas variables están todas relacionadas entre sí, ¿sí? Acá distancia objeto menos distancia focal es la distancia objeto real, esto habla un poco de que la inversa de estas variables entonces siempre están en relación, entonces se plantea esta ecuación, donde si yo cambio una, seguramente modifique las otras. ¿Qué tienen que saber de esto? Nada, chicos, pero sí acuérdense de esto, la ecuación del espejo y la de amplificación. A ver, bien. Bueno, acá estamos en el primer planteo de un espejo. Ven acá que me dice con espejo cóncavo, ¿sí? Y yo tengo un anillo de diamantes que tiene de altura de objeto 1,50 m. Este anillo yo lo coloco a 20 centímetros el espejo con cavidad, ¿sí? Y tiene 30 centímetros de radio de curvatura. Bien, me pide que yo determine la posición de la imagen, que es igual a la distancia de la imagen, y el tamaño, o sea, la altura de la imagen. Bien. Antes de arrancar. Hasta acá, ¿quieren que volvamos sobre algo de la teoría? Más o menos la cacharon un poco. Esto no se preocupen porque está todo relacionado con todo y lo que no entienden acá de reflejo, en convexo lo van a entender, y lo que no entienden acá, después en la segunda diapo de ojo, que es ahora en un ratito, la van a entender también. Todo esto, ¿cómo venimos? Bueno. Avanzo así ya no demoramos tanto. Bien. Como yo siempre, chicos, la mejor manera es plantear mi situación. Yo tengo un anillo de diamantes que en un espejo con cavidad se va a reflejar. ¿Sí? Este anillo tiene de distancia a objeto 20 centímetros y de altura a objeto 1,5. O sea, está a 20 centímetros del espejo, ¿sí? Y a 1,5 es la altura. La curvatura de toda esta esfera son 30. ¿Sí? Acuérdense, yo le dije que el objeto puede estar antes, después la curvatura tampoco es muy relevante ese dato. Las incógnitas que me pide que yo saque son la distancia imagen y la distancia, la altura imagen y la distancia imagen que se va a formar finalmente. Ahora, el punto focal para los rayos que salgan de acá va a ser a 15 centímetros porque por concepto la curvatura del radio es la mitad, el foco es igual a la mitad de la curvatura del radio, o sea, 15 centímetros. Bien, ahí está el concepto. Mis datos de altura y distancia de objeto, que son estos, y ahora yo necesito proyectar los rayos que me van a servir. Acá prestemos atención porque al estar la curvatura por detrás del objeto, no me sirve el rayo que hace acá, ¿sí? Porque se me va a ir fuera de la imagen. Si esta curvatura estuviese acá, bueno, yo puedo hacerlo converger con los rayos que forman la imagen. Entonces me van a servir el rayo 1 y el rayo 2. El rayo 1 sale al objeto, pega en el espejo, hace el foco, forma la imagen. El rayo 2 sale del objeto, pega en el foco, va al espejo y ahí hace la imagen. Entonces, objeto, espejo, foco, imagen, objeto, foco, imagen, espejo. Bien. Con esos dos rayitos, yo ya entiendo que la imagen se forma acá, se forma atrás a mayor distancia de imagen, ¿sí? Y con mayor altura de imagen que el objeto. Entonces el gráfico de lo que yo quiero calcular ya está planteado. ¿Qué ecuaciones voy a usar? Bueno, voy a usar la ecuación del espejo, porque necesito calcular esta variable, y después necesito usar la de la amplificación para saber cuánto aumentó de tamaño la imagen final reflejada en este espejo. Vamos a reemplazar las variables.
primera ecuación, tomamos la del espejo. En el espejo vemos que 1 sobre la distancia objeto, 1 sobre 20 es más 1 sobre la distancia de imagen, es igual a 1 sobre el foco, o la longitud focal de acá a acá. 15 centímetros, la mitad del radio. Reemplazo las variables, distancia imagen se me queda, bien, 1 sobre 15, 1 sobre 20 que estaba sumando, pasa restando. Hago esto por resta de fracciones, lo pueden hacer con la calculadora, se ponen a buscar mínimo común múltiplo y bueno, sacan todo. Dándome que 1 sobre menos 4 menos 3 sobre 60, esto es lo que sale en la resta de fracciones, ¿sí? Este es el mínimo común denominador, ¿sí? Yo resto esto, entonces me da que 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 sobre 60. Por ley de ecuación yo anulo las inversas, el 1 se va con el 1, entonces la imagen final se me forma a 60 centímetros. A ver, hasta acá. Bueno, está tranquilo. Bien, ¿todo capiche hasta acá? ¿Han más o menos cachado? Sí, sí, todo re bien. Buenísimo. Buenísimo. Ahora, con el tema de la amplificación, yo para saber la imagen final que se me da de este anillo, o sea, qué tan grande está, hago el mismo reemplazo de variables, pero con la ecuación de la amplificación. Ya está. De vuelta, reemplazo las variables que tengo, ¿sí? Tengo la altura del objeto y tengo la distancia, tengo distancia del objeto sobre la distancia de la imagen, porque la calculé acá la distancia de la imagen. Lo primero que hago es, hago este cociente, ¿sí? Menos 60 sobre 20, menos 3, ¿sí? Y la altura de la imagen sobre menos 15 que está dividiendo pasa multiplicando. Ah, bueno, acá, ¿qué dice acá? Ah, nada, copié de vuelta lo mismo, Bueno, menos 15 como les decía, que estaba dividiendo, pasa multiplicando. Yo multiplico esto, es menos 4,5, y menos 4,5 me hace alusión a que esto es una imagen virtual, o sea, que se forma por reflejo. ¿Se acuerdan? Al principio de la clase yo les dije que todo lo reflejado era virtual, todas las imágenes reflejadas eran virtuales, y todas las refractivas eran reales. Bueno, por eso este signo menos, para aludirme a lo virtual. ¿Sí? Ya que está invertida también. Bien, entonces, bueno, este anillo de 1,5 se me ve en este espejo de 4,5 a una distancia de imagen de 60 centímetros. Bueno, estas notas las puse, bueno, claro, esto de la diapo del año pasado, porque el año pasado, como me paré yo a hacer los problemas, no puse la resolución hecha. Pero bueno, algunas cosas importantes acá, planteen bien las incógnitas. ¿Sí? Dice que la imagen siempre se forma anterior al foco, esto en todos los casos es así. Bien. Y siempre el tamaño, y bueno, es posterior al foco porque como los rayos, es necesario que sí o sí los rayos converjan para formar la imagen. Bien, siempre el espejo cóncavo la imagen es agrandada, así que si no le da tamaño de imagen más grande al objeto que tenían, fíjense dónde está que le erraron, a veces le erran un signo y pasa eso. Bien. Y bueno, la ampliación, entiendan lo que es ampliación, que es qué tan grande está el objeto, la imagen del objeto en relación al objeto original, y también tiene que ser más grande. Así que si le da de menor altura de imagen que el objeto original, también es que algo pasó. Pero bueno, más que nada, está un poquito la teoría. Otro mate. Ay. En lo que es convexo, chicos, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? La ley es un poco lo mismo, porque el espejo lo que hace es, proyecta como esto es toda la esfera, lo que hacen los rayos una vez que inciden, se van a reír, pero estos son los rayos que refractan y estos son los que se absorben. Porque como esto es esto, bien, es como que el rayo me pega acá y se me vaya hasta al centro del espejo. No sé si más o menos ahí cachan. Entonces, como esto termina siendo el reflejo, esto es el espejo, me conviene siempre leer el problema desde acá hacia acá, que desde acá hacia acá. El tema es que los rayos me vienen de este lado. Entonces, ¿qué pasa? El rayo incide. Siempre que vean en los libros las líneas de puntos es porque son rayos que reflejan, y siempre que los vean en líneas sólidas es porque son rayos que refractan, o sea que van y vuelven. O sea, se absorben en el medio.
Entonces, en este caso, el rayo incide, refleja, me describe un foco. El foco siempre está en relación al centro de curvatura, pero en el espejo convexo, el que achica las imágenes. Bien. Y vuelvo a tener longitud focal, curvatura, formación de imagen, o sea, distancia imagen y tamaño imagen, o altura imagen, y distancia objeto y altura objeto. El tema es que el objeto ahora está delante del espejo, ¿sí? Pero la imagen se me forma detrás del espejo. ¿Sí? Porque, no sé, la biofísica quiso que sea así. Entonces, yo el objeto lo proyecto, ahora sí el objeto se me forma delante del foco, por lo cual es más chico, vuelve a estar la misma relación entre el objeto y la imagen, donde si yo el objeto lo muevo más lejos, esto más chico se ve todavía, bien, y se respetan algunas variables como que está la relación objeto-imagen y foco-curvatura. Esto que más un poco lo va a perder para el planteo, tampoco es muy diferente porque lo único que pasa es que tenemos que cambiar los signos de alguna de las cuestiones, como de la imagen, ¿sí? Porque ahora están delante del espejo y no detrás del espejo. ¿Sí? Pero las ecuaciones y los cálculos son los mismos. Se usa la ecuación del espejo, se usa la ecuación de amplificación, ¿sí? Y siempre, por teoría, la distancia objeto tiene que ser en este espejo ahora más chica, la distancia de imagen, y la altura del objeto tiene que ser más grande que la altura de la imagen, porque acá lo que yo quiero es achicar. Estos son los famosos espejos que por ahí ven en los supermercados, en las esquinas de las calles, en los almacenes, ¿sí? Que lo que hacen es tener una visión más panorámica de un lugar, entonces necesitas un manso espejo para reflejar todo, sino con un espejo chiquitito, pero convexo, podés. Ahora acá que ponen, bueno, si de 10, bueno, genial chicos. A veces más se están durmiendo porque yo sé que no debe ser fácil llevarle el hilo con esto. Encima tiene una imagen más aburrida el Shankly. Pero bueno, plantea la teoría. Acá está el problema. Para medio ya ir terminando con los espejos. Que el espejo retrovisor del auto, otro ejemplo de espejos convexos usados en la realidad, ¿sí? Tiene un radio de curvatura a 1,60 m, a 16 metros, por lo que el foco va a estar a 8 metros. Determine la ubicación de la imagen, o sea, la distancia imagen, y la amplificación para el objeto a 10 metros del espejo. O sea, si yo paro el objeto a 10 metros del espejo retrovisor, que el problema quiere que me digas distancia de imagen y altura de imagen del espejo convexo. 10 metros ya no puede ser la distancia de imagen, tiene que ser sí o sí más chica. ¿Bien? Y también 16 metros, no, esto es el radio de curvatura, nada que ver. Lo único acá que hay que tener cuidado es con la ecuación de la ampliación del espejo por el traspaso de signos. Porque como yo le contaba que todo lo que está delante del espejo asimila la realidad y lo que está detrás es aludiendo a la virtualidad, como acá las imágenes y las longitudes focales se me forman detrás del espejo, son variables negativas. Así que el foco va a ser -8, si no le estoy errando, porque puede que sí, bien, y también la altura de imagen me la tendría que dar en un dato negativo. Entonces, a ver cómo lo vamos a plantear. Bien, este es el espejo retrovisor del auto. Ahí está el auto, que dijimos que está a 10 metros. Y que radio curvatura de este espejo está a -16 metros, por lo que yo les contaba. Todas las variables detrás del espejo son negativas en relación al radio curvatura que estaría acá. Por lo cual el foco es -8 metros. No le mentí. Bien. La incógnita es la distancia de imagen, o sea que hay entre... Perdón, la distancia que se me tiene que formar entre este auto que se refleja en este lado del espejo, ¿sí? Y la ampliación. ¿Sí? No sé por qué pensé que era la que sería la altura de la imagen, digamos. Bueno, los rayos que me van a servir, el rayo 1, acuérdense que incide en el espejo, pega en el foco, ¿sí? Y se va a formar la imagen. ¿Bien? Y el rayo 2, acá sí o sí tiene que, perdón, y el rayo 2, acá como el espejo está antes, ¿sí? Sí o sí tiene que pasar primero por el espejo y pegar en el foco. Igual relajen con esto los rayos, porque no, incluso si no los trazan van a poder calcular el planteo, ¿sí? A veces está más buena nomás para hacerse estos grafiquitos para saber datos que, por ejemplo,
sí o sí la imagen tiene que estar ante la curvatura, sí o sí la distancia de imagen tiene que ser más chica que esto, y así. Pero después, si nada, ni siquiera hacer todo este gráfico, con todos los rayos y eso, te complica mucho si directamente querés hacer los reemplazos de los números en las fórmulas. Bueno, ¿qué ecuaciones voy a plantear? La del espejo y la de la amplificación. Bien. No sé si habrán notado que esta la amplificación, lo que tiene acá es negativizado la distancia de objeto y la distancia de imagen. Entonces, pará que se me está yendo todo. Entonces, bueno, yo lo primero que quiero calcular es la distancia de imagen. ¿Bien? Bien. La distancia de imagen, hago el reemplazo de variables, tengo la distancia del objeto, 1 sobre 10, ¿sí? Más 1 sobre la distancia de la imagen que no tengo, igual a 1 sobre la longitud focal que la tengo, pero como está al lado dentro del espejo o virtual, es menos 8. Entonces, bueno, hago el mismo reemplazo de fórmula, 1 sobre la distancia de la imagen se queda, y es igual a 1 sobre los menos 8, y este que estaba multiplicando pasa, perdón, este que está sumando pasa restando, hago la resta de fracciones, me da mínimo común denominador 80, hago la resta entre menos 10 y menos 8, y la resta de fracción finalmente me da que 1 sobre la distancia imagen es igual a menos 18 sobre 80. Acá lo que tengo que hacer es, si la inversa de la distancia de la imagen es menos 18 sobre 80, la real de la distancia de la imagen es 80 sobre menos 18, porque este 1 se va y esto se reemplaza cociente numerador con denominador. Entonces, la distancia de la imagen es menos 4,4, que es una distancia que está bien que dé negativo porque está del lado o virtual o dentro del espejo. Y encima es menor a la distancia del objeto, porque achica todo este espejo. Bien, entonces yo les decía, si acá este número me diera mayor que 10, y en algún lado metí la pata. Vamos acá. Ahora, ¿cómo determino el tamaño? Bien. Acá, la altura de la imagen y la altura del objeto no las tengo. En ningún dato me la da, yo no sé ni cuánto mide este auto, ni cuánto va a ser la imagen final que se forma. Entonces acá paramos un poco oídos, ¿sí? Y prestamos atención, porque no me está pidiendo la altura final de la imagen, ¿sí? Por más que yo le dije que capaz que sí. No, me está pidiendo cuánto se ampliaría la imagen reflejada en este espejo. ¿Qué quiere decir? Que le digas que si vos proyectás una imagen que mide X, se va a ampliar tantos centímetros. ¿Por qué es importante esto? Porque estas variables altura de imagen y altura de objeto, al no tenerlas, nunca entran en la fórmula. Entonces acá lo único que hago es, de esta fórmula, hago menos la distancia que yo tenía de imagen, menos 4,4, paréntesis menos 4,4, sobre la distancia objeto 10, hago el cociente de esto, y es 0,04, y esto se lee como que la ampliación de la altura de imagen en relación con el objeto va a ser de 0,44. ¿Qué quiere decir esto? Que si este auto mide, no sé, 1,20 m desde la base al techo, ¿sí? En este espejo se va a ampliar por 0,44. ¿Sí? Obviamente, chicos, que también acá si yo agarro y como es, corro al auto lo corro más adelante y lo corro más adelante, el foco se va a formar antes, ¿sí? Y me van a cambiar la variable, entonces capaz que el auto puede ser más chico y parecer del mismo tamaño que este auto más grande, pero que está más lejos, por darles un ejemplo, no sé si ahí entendieron la relación. O sea, si algo no se agranda por el tamaño que tiene, se agranda o se achica por la distancia que tiene al espejo. Entonces, un auto de 2 metros, ponele, de acá a acá, se puede ver igual de grande que un auto de 1,5, pero que esté más cerca del espejo, o igual de chico, ya sea convexo o sea cóncavo. Bien, ahí ya hicimos por lo menos lo que es espejos. Estamos. Bueno, ahí está la justificación, o sea, la capacidad de este espejo en este caso de reducir la imagen es de 0,44, pero no sabemos la reducción final. Esto que tenga un 0 es importante porque yo siempre que multiplico un número real por un número
con coma, o sea, un 0 con coma, es como una división, básicamente, te da un número más chico. ¿Sí? Entonces, bueno, como no sabemos cuánto va a reducir la imagen, pero no sabemos el tamaño del objeto. Y acá métanle, no sé, imagínense un objeto de 2,3 metros, lo multiplican por esto y les va a decir cuánto reduce este espejo. ¿Sí? Otro dato importante, si acá les da un número mayor a 0, también presten atención porque algo hicieron mal. Porque números mayores a 0 dan los espejos cóncavos, que amplifican. Bien, notas, acá importante también les puse, siempre buscar la propagación de los dos rayos que más te sirvan, pero en el reemplazo de las... Hola, después podríamos volver a la diapositiva donde explicar los rayos convexos para sacarle foto. Bueno, vamos a volver ahora entonces. A ver qué tenemos. A ver, acá. ¿Está? Sí, sí, genial, gracias. Bárbaro. Sí, yo después, chicos, se los pasan, no se hagan ni un drama. La diapo. Bien. Acá los 1200 efectos que le puse. Bueno, más o menos con los espejos ya estamos. Es nomás, a ver, si bien es importante, está bueno saberlo, no estudiamos espejos en medicina, así que se relajan. Sí les va a ayudar mucho para entender conceptos importantes para el ojo, como imagen, longitud focal, centro de curvatura, pero lo grosso viene, digamos que a partir de ahora. Así que si esto no lo entendieron o algo, o lo entendieron y dicen, bueno, más o menos me cierra la teoría, genial, ya estamos. Así todo, después, leyendo un poco, van a ver cómo se le hace bastante más sencillo la comprensión. Las notas de acá, bueno, lo que yo les puse, siempre busquen dos rayos que les sirvan. Si no los trazan, capaz no le complica la teoría, pero como siempre le digo, si se pueden hacer el dibujito, háganlo, porque van a saber a ver la relación entre el objeto y la imagen, entre el foco y la curvatura. Sepan siempre la teoría, lean bien si es convexo o cóncavo. A mí me ha pasado confundirme y escribir cosas de cóncavo en los convexos. ¿Bien? Y bueno, que siempre la distancia de la imagen en los convexos es anterior al foco y siempre es más chica que la distancia del objeto. ¿Sí? Se invierten las variables. Y los signos, no se olviden nunca los signos. ¿Sí? Del lado real, si está delante o detrás del espejo, si es virtual o real. ¿Por qué? Bueno, alude a virtual y a real lo negativo y positivo y a invertido o simétrico, digamos. Bien. Bueno, entonces chicos, hasta acá, chicos y chicas, hasta acá hablamos de lo que es incidencia y reflejo. Del único rayo que no hemos hablado todavía es el de refracción. O sea, que por sinónimo o por concepto, el rayo que es absorbido desde la incidencia, o sea, que viene, pega en el medio y lo absorbe, no es que se refleja. Este rayo generalmente se llama de refracción y cumple una ley que se llama la ley de Snell, que habla de que cuando yo proyecto un rayo de un medio que vamos a llamar A, por ejemplo el aire, cuando incida cambia de dirección, ¿sí? Una dirección que generalmente es oblicua como venía, según el segundo medio. O sea que si un rayo viene del aire y pasa un sólido, dentro de este sólido el rayo sigue otra dirección. ¿Sí? Porque dentro de los sólidos incluso la luz atraviesa. Y esto es, por ejemplo, la ilusión óptica, como te pone acá de la pajita, de que si yo pongo una pajita, ¿sí? Un sorbete en un vaso de agua, parece que está más cerca de la superficie del agua cuando en verdad no. Y esto es por un traspaso de la luz que me hace una imagen virtual de este, ¿cómo se llama? De este segmento del sorbete, ¿sí? Que yo la estoy viendo, así como si esto fuese, digamos, un espejo. Una suerte de espejo convexo, bueno. Esto es una de las famosas ilusiones, o sea, es por lo cual salen las ilusiones ópticas, porque nos dan imágenes distorsionadas de los objetos como verdaderamente está pasando. Bueno, esta ley de Snell, que la vamos a ver más adelante, se justifica en que si yo incido un rayo y este en parte se refleja, pero en parte también se refracta, va a trazar también una normal. La normal siempre es entre la incidencia con el reflejo y con el refractado. Como yo para estos problemas solo me interesa el que incide y el que refracta, la normal la trazo entre estos dos y la ley de Snell te dice que a mayor
refracción, o sea, mientras más denso sea este material por el que está pasando el rayo de luz, más chiquito va a ser este ángulo, ¿sí? O sea, el ángulo de incidencia. Y mientras más light sea este material, como el agua, como el aire, como los gases, que digamos corre la luz como loco, más grande va a ser este ángulo, ¿sí? Estos ángulos se llaman ángulos de incidencia, y la capacidad que tiene un medio de resistir el paso de la luz se llama índice de refracción. Refracción por el rayo de refracción. ¿Bien? Acá tienen, bueno, dos ejemplos de un medio muy sólido a un medio con muy poquita refracción, y acá de un medio con muy poca refracción a un medio con mucha, y ven que en el medio donde hay poca refracción, que hay más refracción, este ángulo se me achica, y del medio que hay mucha refracción, el sólido por ejemplo, al que hay poca, el ángulo se me agranda. Entonces, a mayor refracción, menor ángulo, y a menor refracción, mayor ángulo. Estos son los mismos ángulos que, ¿cómo es esto? De incidencia, que vimos como incidente y reflejo. Bueno, la única diferencia es que entre el incidente y el reflejado, el ángulo no es el mismo. Porque como el rayo sí cambia de dirección, ¿sí? El ángulo incidente no es igual a este. En el reflejo sí, como el rayo sí o sí siempre refleja la misma dirección, pero en sentido contrario, no hay chance de que estos dos ángulos sean iguales. Pero este o este con este no lo son, debido a que el medio en este caso, por ser un poco guaso, digo, te caga la dirección del rayo y te lo cambia de dirección. ¿Bien? Esto se llama la ley de Snell. La ley de Snell dice que el seno del ángulo de incidencia por el índice de refracción del medio 1, por ejemplo del agua a la pared, es igual a el ángulo de incidencia 2, o sea, desde la pared, por el ángulo que me describen, que fueron los ángulos que vimos recién de incidencia y refracción. Bien. Bueno, el N1 es como dice índice de emisión, o de donde sale el rayo, hasta donde pega, que es la zona donde se emite, y el 2 es desde donde el rayo incidió hasta donde se sigue refractando. ¿Bien? Cuando yo digo alfa 1, ángulo 1 es ángulo de incidencia, y 2 es el de refractación. ¿Bien? Bueno, acá lo que le decía, si el N, el índice de refracción es más grande, esto también es índice de refracción, yo puse emisión acá para que entiendan, pero la N siempre es de índice de refracción. Bueno, si el N es más grande, la rapidez es menor. Entonces, acá ya podemos ir con otro planteamiento. Acá me dice que, ¿para qué? Saco estos paneles. Si yo tengo un rayo de luz, en este caso, que viaja en el aire y contacta una pieza plana de vidrio como esta. Sí, que es una pieza uniforme, sí, que tiene el mismo índice de refracción. Bien. Y el índice de refracción del vidrio, o sea, este vidrio resiste 1,50 el paso de la luz. ¿Cuál es el ángulo de refracción? ¿Sí? ¿Y cuál es el ángulo donde emerge? O sea, me pide este ángulo, que es el de refracción, o sea, desde que el rayo entra hasta que cambia dirección, y el ángulo de emergencia, o sea, desde que el rayo sale del vidrio y vuelve al aire. O sea, me dice que, a ver, vamos a ver otra, que plantea estas dos situaciones, desde el aire al vidrio y desde el vidrio al aire. Bueno. Sepan que generalmente la luz corre a 300 millones de kilómetros por hora y el índice de refracción generalmente es la luz, o sea, la velocidad de la luz dividido por el índice de refracción que tenga el medio. Por ejemplo, la velocidad de la luz dividido por esto, porque el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz por n, sobre n, ¿sí? Va a ser la distancia final, digamos. O sea, ¿qué tanto me la frena? Entonces, si en el aire la luz corre a 300 millones de kilómetros por hora, ¿sí? O a 300.000 millones creo que era, en el vidrio va a correr a 300.000 millones de kilómetros por hora dividido unos 50, más o menos unos 2 millones y algo, no sé. Eso hay que calcularlo. Igual acá en el problema no nos pide que hagamos ese cálculo, sino que usemos la refracción para la ecuación de Snell. ¿Cómo es este planteo acá? Acá, chicos, ya no olvidamos los espejos, cóncavo, convexo, acá es únicamente un rayo entrando en un vidrio. Y ven que yo trazo mi rayo incidente. Este rayo refracta en el vidrio y sale.
el N1 es 1, porque el índice de refracción del aire es 1. O sea, el aire no resiste el paso de la luz, porque la velocidad de la luz dividido 1 es la velocidad de la luz. Pero el vidrio sí, tiene un índice de refracción de 1,5. Entonces, me pide el ángulo de refractación, que es este, desde donde refracta todo por el vidrio, y el segundo ángulo de incidencia con el vidrio, o el ángulo donde sale. Esas son mis incógnitas. A ver acá. Ahora tengo que proyectar los rayos de reflexión y la normal. Bueno, ese es el rayo que se refleja, no me sirve. Esa es la normal. Bien, la normal entre el rayo que incide y el que refracta. Bien, este lo dibujo nomás para un poquito también orientarme de dónde trazaría yo mi normal. Y yo sé que el ángulo 1 es 60 porque el problema me decía que el ángulo de incidencia era 60. Ahora, este ángulo no lo sé. Acá de vuelta, el reflejo, ¿sí? Porque incluso entre los mismos sólidos, como esto actúa en una superficie, hay un pequeño reflejo. ¿Sí? Este ángulo tampoco lo sé. Entonces, solo sé este, no sé este y no sé este. Ahora, ¿qué ecuaciones voy a usar? Bueno, la que me den dato de este y de este. El ángulo, perdón, el índice de refracción de 1 sobre el ángulo que quiero calcular es igual al índice de refracción de 2 sobre el ángulo 2, que en este caso sería este, porque este lo tengo y este no lo tengo. Reemplazamos las variables. El seno de 60, que es este, es igual a 1.5, ¿sí? Por el reemplazo, por el seno de ángulo 2, o el que quiero calcular, que no lo tengo. Reemplazo la variable, bien, es 1 sobre 1.5, es por el seno de 60, o sea, esto que está acá, se me pasa el 1, perdón, el 1 que es de N1, que es igual a 1, se me queda acá, pasa dividiendo, bien, esto que está multiplicando pasa dividiendo, y esto lo multiplico por el seno de 60, y sería igual al seno de el ángulo 2 que no tengo. Hago esta fórmula de 1 sobre 1.5 por el seno de 60, que es 0.86. Hago esta fórmula, el cociente de 1.15 por esto me da 0.57, y esto es igual al seno de el ángulo 2. Finalmente, y acá presten atención, tengo que pasar este seno a seno a la menos 1. No lo pasen como coseno porque no le va a dar. En la calculadora científica tocan gis, seno, y es seno a la inversa. Entonces, el seno a la inversa, que yo pasé de 0.577, es igual a 35 grados. El ángulo 1 de refractación que me pidió calcular es 35 grados. Bien, ese fue el primer cálculo que me pidió. Que yo calcule de un medio A a un medio B el ángulo de refractación. Ahora me va a pedir que yo calcule de un medio, el nuevo medio A, que es el vidrio, al nuevo medio B, que es el aire de vuelta, el ángulo de incidencia, ¿sí? Pero dentro del vidrio. La ecuación es la misma. Ahora N1 pasa a ser 1.5 sobre el seno de 35, que lo calculé. Y esto es igual a 1, que es el índice del nuevo aire que tengo acá, el índice de refracción, por el seno de 2 de este ángulo, que lo desconozco. Vuelvo a hacer los reemplazos, 1.5, este que está multiplicando pasa dividiendo, hago este cociente, el seno de 35, bueno, acá volví a copiar lo mismo, que boludo. Bueno, hago esta operación, seno de 35 multiplicado por 1,5 dividido 1 es 0,86, y el seno de alfa lo vuelvo a pasar como seno a la menos 1, esto me queda en seno a la menos 1 es 0,86, me dice que este ángulo es 60 grados. ¿Bien? Bueno. Notas, acá. Bueno, tener en cuenta cuáles son nuestros índices de refracciones, ¿sí? Cuál se comporta como N1 y después cuál se comporta como N2, porque después en este problema se invirtió y N1 pasó a ser el vidrio para el segundo planteo. ¿Bien? Y bueno, siempre el ángulo se traza a la normal, ¿sí? Y no lo hagas con los rayos perpendiculares, o sea, siempre el ángulo que te va a dar es este, ¿sí? Y no, por ejemplo, este ángulo. Esa es una aclaración nomás que hace. Bueno, y ahí tiene una foto de mi perrita, que fue hace poco madre, ¿sí? Y ese es uno de los cachorros. Un hijo de puta es ese. Bueno. Bueno, chicos. Escuchen.